Namibia es el lugar de la Tierra donde cayó el meteorito más pesado. Se conoce como meteorito Jova y se calcula que el impacto ocurrió hace unos 80.000 años, aunque no fue descubierto hasta 1920, momento en el cual tenía un peso de 66 toneladas. Hoy en día, incluso después de toda la erosión, pesa alrededor de 60. En Liechtenstein, su capital, Vaduz, es la segunda capital nacional más pequeña de Europa, siendo la primera San Marino, y la quinta del mundo. La capital más pequeña del mundo es Ngerulmud, desde 2006 sede del gobierno de Palaos, y no llega a los 300 habitantes. Chile, Indonesia, Estados Unidos, Hawái y Japón son los países con los volcanes más activos del mundo. Europa es el hogar de 6 microestados. El país más pequeño del mundo es la Ciudad del Vaticano, dentro de Roma, que alberga la Iglesia Católica Romana y está gobernada por el Papa. Italia también alberga el microestado de San Marino, la República Constitucional y el Estado soberano más antiguo del mundo. Los otros 4 microestados europeos incluyen Mónaco, en la Riviera Francesa, Andorra, en las montañas de los Pirineos, Liechtenstein, entre Suiza y Austria, y el pequeño archipiélago de Malta, que se encuentra en el Mediterráneo. Bolivia cuenta con el salar más largo del mundo. Lleva por nombre Uyuni y es un depósito de sal de 10.582 metros cuadrados de extensión. Europa tiene una selva tropical. En Bosnia y Herzegovina encontrarás Perućica, una selva tropical y uno de los 2 bosques antiguos que quedan en Europa. El bosque se encuentra dentro del Parque Nacional Sutjeska y permanece protegido. Apodado los pulmones de Europa, Perućica alberga más de 170 especies de árboles y arbustos, incluidos hayas, abetos, píceas y arces de montaña, así como más de 1.000 especies de plantas herbáceas. Los visitantes disfrutan especialmente de las vistas panorámicas desde Vidikovac, un mirador de la cascada Skagavac, que cae 246 pies en un valle cubierto de bosque. Argentina cuenta con la montaña más alta del continente americano. Se llama Aconcagua y su pico se eleva a 6.962 metros sobre el nivel del mar. Con el uso de las nuevas tecnologías como el mapeo digital, el gobierno de Japón ha contado un total de 14.125 islas en sus más de 350.000 kilómetros cuadrados de territorio. Anteriormente, en los años 80, el recuento se realizaba por la Guardia Costera sin las herramientas necesarias y solo se llegaron a catalogar 6.800 islotes. Existe un país ubicado en los 4 hemisferios. Kiribati es un peculiar país de Oceanía que es un conjunto de 33 atolones coralinos y una isla volcánica dispersos por el Océano Pacífico Central. Es decir, parte de estos atolones están al norte y otros al sur de la línea ecuatorial y a su vez algunos en el este u oeste del meridiano 180. Es bastante complicado moverse en este territorio debido a las largas distancias entre atolones e islas. Kiribati, además, es el primer país en recibir el Año Nuevo desde la isla de Kiritimati, la más occidental del país y habitada por unas 5.500 personas.
Países Bajos y Azerbaiyán son los dos únicos países en tener sus capitales por debajo del nivel del mar. Ámsterdam a -1 metro y Bakú a -28. En Nueva Zelanda se encuentra el lugar con el nombre más largo que se conoce y tiene 85 letras. Pueblos que solo tienen vocales en sus nombres. El Monte Circeo, en Cabo Circaeum, en la costa occidental de Italia, una vez se llamó Aiaea, 5 vocales sin consonantes. Existía una creencia mitológica de que esta era el hogar de la bruja Circe. Otros 2 puntos geográficos que solo llevan vocales en su nombre son la ciudad de Aiea en Hawái y Eiao, una de las Islas Marquesas. El país que tiene la mayor cantidad de personas nacidas en otras partes del mundo es Estados Unidos. El lago que no pertenece a nadie. El lago Constanza no pertenece oficialmente a ningún país. Está situado entre Suiza, Alemania y Austria, y en realidad las fronteras de cada país coinciden con las orillas del lago, ya que nunca se estableció un tratado de división del mismo. Los suizos afirman que las fronteras dividen el lago en 3 partes, los austríacos que todo el lago es un condominio y los alemanes no tienen postura oficial al respecto. Austria conserva el zoológico más antiguo del mundo. Se llama Zoológico de Schönbrunn y data del año 1752. La península más grande del mundo. La península arábiga o simplemente Arabia es el territorio que conforma la mayor península del planeta Tierra. Su superficie supera los 3 millones de kilómetros cuadrados. Y la llanura más grande del mundo corresponde a la llanura de Siberia Occidental, que cubre un área de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El río más largo del mundo es el Nilo, que mide 6.695 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, pero existen discrepancias que señalan que en realidad es el río Amazonas, aunque las mediciones oficiales sitúan la longitud en 6.400 kilómetros. Y el río más caudaloso del mundo sí es el Amazonas quien gana la competición, y es que el Amazonas expulsa cada segundo la cifra de 200.000 metros cúbicos de agua al océano Atlántico. El cañón más profundo del mundo es el de Yarlung Tsangpo, una hendidura en la tierra que alcanza los 5.590 metros y se sitúa en Yingqi, China. La cueva más profunda del mundo de las que se han explorado hasta el momento es la cueva Beryovkina, en el Cáucaso Occidental. Su punto más profundo se encuentra a 2.212 metros bajo la superficie. El glaciar más grande del mundo es el Lambert, situado en la Antártida Oriental. Tiene una extensión de 400 por 100 kilómetros y una profundidad aproximada de 2,5 kilómetros. Y el mar interior más grande del mundo es también el mayor lago de agua salada, el mar Caspio, ocupando 371.000 kilómetros cuadrados. El cráter más grande que se ha encontrado en la superficie terrestre es el de Vredefort, en Sudáfrica, con una antigüedad de 2.000 millones de años, y su diámetro estaría en torno a los 300 kilómetros.
La playa más larga del mundo es la Praia do Cassino en Brasil y parte de Uruguay. Dicha extensión costera alcanza los 250 kilómetros. Las montañas de los Apalaches están encogiendo. Algunos creen que los Apalaches llegaron a ser tan altos como las montañas del Himalaya, pero debido a la constante lluvia y la erosión del viento han ido disminuyendo. El país con litoral que sufre la mayor desproporción entre su tamaño y su longitud costera es la República Democrática del Congo. 2,2 millones de kilómetros cuadrados y apenas 37 kilómetros de costa. En el otro extremo, Micronesia tiene una superficie de 702 kilómetros cuadrados y nada menos que 6.100 kilómetros de costa. Dejando aparte al Vaticano, el país con mayor desproporción entre su número de habitantes y el número de turistas que lo visitan es Andorra, con una proporción de 120 turistas por habitante, seguido por Mónaco, 77 turistas por habitante, y San Marino, 62. El Vaticano tiene 21.454 turistas por habitante. Hay al menos 54 países en los que nunca se han registrado una temperatura inferior a 0 grados centígrados. En Nauru y las Islas Marshall jamás se ha medido una temperatura por debajo de los 20 grados. ¿Sabías que no existe el Río de Janeiro? Cuando los portugueses llegaron a esta región de Sudamérica en enero de 1502, creyeron llegar a la desembocadura de un río al cual llamaron Río de Enero o Río de Janeiro en portugués. No se trata de un río, sino de una enorme bahía llamada actualmente Guanabara. El país con un mayor número de búnkers o refugios subterráneos no es Estados Unidos, ni Rusia, Alemania, China o Japón. Durante el gobierno del dictador comunista Enver Hoxha, entre 1950 y 1985, en Albania se construyeron más de 600.000 refugios. La Tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas. El movimiento de estas placas hace que la superficie de nuestro planeta esté en constante cambio, siendo responsables de la formación de montañas, de la sismicidad y de los volcanes. El ciclo de estas placas también juega un papel esencial en la regulación de la temperatura terrestre, contribuyendo al reciclaje de gases con efecto invernadero como el dióxido de carbono mediante la renovación permanente de los fondos oceánicos. El país más antiguo del mundo está en Europa. San Marino, un pequeño país con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión, es el estado más antiguo del mundo, formado en el año 301. La Rinconada, la ciudad más alta del mundo. Esta ciudad está ubicada en los Andes peruanos y se sitúa a más de 5.100 metros de altura, y su población es transitoria, por lo que suele variar entre los 30.000 y 50.000 habitantes. Enciso, el pueblo español con huellas de dinosaurio. La mayoría de los yacimientos de huellas de dinosaurios se han encontrado en América del Norte y África, pero lo que mucha gente desconoce es que en España existe un municipio que alberga más de 3.000 huellas fosilizadas de estos grandes seres que poblaron la Tierra hace unos 120 millones de años. El municipio de Enciso se encuentra en la comunidad autónoma de La Rioja. Liechtenstein, esa pequeña nación europea ubicada entre Suiza y Austria, es la mayor exportadora de dentaduras postizas en el mundo. Alrededor de 60 millones de dientes artificiales salen de sus fronteras cada año.
La palmera más alta del mundo es colombiana. La palmera de cera del Quindío o Ceroxylon quindiuense alcanza hasta 60 metros de altura y debido a esto es considerada la especie de palmera más alta de las 2.600 especies conocidas en el mundo. De este total, solo 19 superan los 35 metros y 2 de estas se encuentran en Colombia. Argelia es uno de los países más extensos del continente de África, tanto que la distancia entre su capital, Argel, y su frontera sur es mayor que la existente con la ciudad de Londres. Hay una ciudad de Brasil más cerca de África que de su frontera oeste. La ciudad de Recife está más cerca de Senegal y Sierra Leona que de la ciudad de Cruzeiro do Sul, ubicada en el oeste del país. Aunque en Sudamérica hay solo 12 países y 3 territorios, es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del planeta. En el continente se hablan aproximadamente 450 lenguas, la mayoría de ellas indígenas. La más hablada es el quechua, con unos 8 millones de habitantes, seguida del guaraní, con 6 millones, y el aymara, con casi 2 millones. Referente mundial en astronomía. Los cielos del norte de Chile, al ser tan despejados, gracias al árido clima desértico de la zona, se pueden apreciar todos los astros y curiosidades del cielo. Chile cuenta hasta el día de hoy con el 40% de la actividad astronómica a nivel mundial. La República Checa es el país donde se bebe más cerveza. Los checos beben entre 150 y 160 litros de cerveza al año, es decir, alrededor de medio litro al día. El país más lluvioso del mundo. Colombia registra precipitaciones promedio de 3.240 milímetros de lluvia al año. El país se encuentra ubicado en una zona de convergencia intertropical, la cual se compone de un ancho cinturón de baja presión dentro de la cual convergen grandes masas de aire cálido y húmedo. Estas lluvias son ocasionadas por el chorro del Chocó, una corriente de viento que viaja de oeste a este transportando gran cantidad de vapor de agua que al condensarse en la atmósfera causa lluvias intensas en toda la región. La calle más larga del mundo se llama Yonge Street y es una de las principales arterias viales en Toronto, Ontario. Está mencionada en el libro Guinness de los Récords como la calle más larga del mundo, con 56 kilómetros de recorrido y está considerado como un lugar histórico nacional. El único lago natural de Ghana, el lago Bosumtwi, se encuentra en un cráter producido por el impacto de un meteorito de unos 8 kilómetros de largo. Es una zona muy popular de recreo con 30 aldeas ubicadas en la costa del lago con una población aproximada de 70.000 habitantes. Los mares más fríos y calientes del mundo. El Mar Blanco en Rusia presenta las temperaturas más bajas, con solo 2 grados centígrados. Y al contrario, el Golfo Pérsico es el mar más cálido. En el verano su temperatura alcanza los 35,6 grados centígrados. La masa de la Tierra se compone principalmente de hierro en un 32,1%, oxígeno en un 30,1%, silicio en un 15,1%, magnesio en un 13,9%, azufre 2,9%, níquel 1,8%, calcio 1,5% y aluminio 1,4%. El 1,2% restante está compuesto por pequeñas cantidades de otros elementos.
Debido a la segregación de masa, se estima que el núcleo está formado principalmente por hierro, en un 88,8%, con menores cantidades de níquel, en un 5,8%, azufre, en un 4,5% y menos del 1% de oligoelementos. El archipiélago malayo es el más grande de todo el mundo. El archipiélago malayo está formado por más de 17.000 islas de Indonesia y más de 7.000 islas en Filipinas. Esto convierte al archipiélago malayo en el más grande. Hay un pedazo de África ubicado debajo de los Estados Unidos. A menudo asumimos que Pangea tuvo una ruptura simple y limpia antes de formar los 7 continentes que conocemos hoy, pero los científicos ahora tienen razones para creer lo contrario. Recientemente, los geólogos han descubierto una parte importante de lo que debería haber sido África atrapada debajo de los Estados Unidos. Florida y partes de otros estados del sureste están compuestos de rocas antiguas que solo deberían encontrarse en África. Solo hay un estado de los Estados Unidos de América que puede cultivar sus propios granos de café. El país simplemente no tiene el clima para cultivar buenos granos de café por sí solo, excepto Hawái. El café hawaiano, conocido como café Kona, que normalmente se cultiva en la Isla Grande, Maui y Kauai, es el único café cultivado en Estados Unidos con éxito hasta la fecha, gracias al rico suelo a lo largo de las laderas del volcán activo Mauna Loa. Los animales salvajes de Australia no son tan peligrosos. Australia tiene animales que pueden comerte o envenenarte, pero el número de muertes relacionadas con ellos es en realidad menor que las relacionadas con un animal aparentemente inocente, el caballo. Entre el año 2000 y el 2010, 77 de las 254 muertes relacionadas con animales fueron causadas por caballos. Este fue el número más alto para cualquier animal y el segundo culpable más peligroso fueron vacas. Y el último. El canal de Panamá no es el más largo del mundo. El canal más largo y en teoría también el más antiguo es el Gran Canal Beijing-Hanzhou en China. El canal conecta 5 ríos principales, tiene 1.100 millas de largo y fue construido inicialmente hace más de 2.500 años. ...135 datos sobre geografía. Y el primero es: hay un lago dentro de una isla, en un lago dentro de una isla. En Filipinas, en la provincia de Batangas, encontrarás Vulcan Point, una isla dentro del lago del cráter. El lago del cráter se encuentra en la isla del volcán y la isla del volcán se encuentra en el lago Taal y el lago Taal se encuentra en la isla de Luzón. Mauna Kea es más alto que el Everest. El monte Everest puede ser la montaña más alta sobre el nivel del mar, pero cuando se trata de la montaña más alta de la Tierra, ese honor le corresponde a Mauna Kea. Sobre el mar, Mauna Kea solo tiene 4.205 metros de altura, pero cuando sigues la montaña hasta su base en el fondo del Pacífico, mide 9.999 metros, más de 914 metros más que el Everest. Y la siguiente también está relacionada con el Everest. El monte Everest no está tan cerca de la Luna como el monte Chimborazo. No solo no es en realidad la montaña más alta del mundo, sino que tampoco es la más cercana al espacio exterior.
a pesar de que cuenta con la elevación más alta sobre el nivel del mar. Esa distinción va, en cambio, al monte Chimborazo de Ecuador. La Tierra en realidad no es redonda, sino ovalada, con un centro inflado. Aunque el monte Chimborazo de Ecuador tiene solo 6.267 metros de altura, su ubicación en el Ecuador lo empuja más cerca de las estrellas que el monte Everest, a 8.849 metros. Islandia está creciendo 5 centímetros por año. Islandia está dividida por las placas tectónicas de América del Norte y Europa, y está creciendo casi 5 centímetros por año a medida que las placas se separan cada vez más. Y el Océano Pacífico se está encogiendo. A medida que América del Norte y América del Sur se mueven más hacia el oeste, el Océano Pacífico se está encogiendo. Cada año Asia y América del Norte se acercan cada vez más a medida que el Pacífico se reduce entre 2 y 3 centímetros. Un buen día es una buena noche en partes de Rusia. Rusia tiene 11 zonas horarias, de solo 24 en total en el mundo. Entonces, cuando un ruso de un lado del país se despierta a las 7 de la mañana, otro del otro lado puede estar sentado a cenar. Francia en realidad usa más zonas horarias, 12, que Rusia o cualquier otro lugar del mundo, pero es debido a sus territorios de ultramar. La Ciudad de México se está hundiendo. Originalmente construida sobre un lago en 1325, la Ciudad de México se hunde actualmente alrededor de 3,2 pies por año. Los aztecas llenaron el lago de Texcoco para crear una isla artificial, y los españoles crearon una segunda ubicación sobre sus ruinas en 1521. Debido a que la mayoría de los lugareños dependen del agua extraída del acuífero debajo de la ciudad, ha caído un total de 32 pies sobre los últimos 60 años. Hay más de 7.100 islas en Filipinas. El archipiélago de Filipinas está formado por 7.641 islas, varios cientos más que las 7.107 islas que los científicos creían que contenía el país. Una nueva investigación cartográfica reveló las masas de tierra adicionales hace un par de años, lo que llevó al medio The Inquirer a señalar: el cambio es un recordatorio de cómo el conocimiento, incluso el conocimiento científico, es una cuestión de fe. Es bueno para nuestro pensamiento crítico recordar la contingencia del conocimiento experto. Rusia y China tocan 14 países cada uno. Mirando un mapa puede parecer que Rusia puede tragarse a China entera. Sin embargo, ambos países limitan con otros 14 países. Rusia, incluyendo la región de Kaliningrado, limita con Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Mongolia, Corea del Norte, Noruega, Polonia y Ucrania. Y China limita con Afganistán, Bután, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. Tres países del mundo no tienen salida al mar por un solo país. Lesoto, San Marino y Ciudad del Vaticano
son los únicos 3 países que están completamente sin salida al mar debido a otro país. Lesoto se encuentra completamente dentro de Sudáfrica, mientras que San Marino y la Ciudad del Vaticano se encuentran dentro de Italia. El mar de los Sargazos no tiene costas. El único mar del mundo sin costas, el mar de los Sargazos, se encuentra en el Océano Atlántico. Situada en el norte, está rodeado por 4 corrientes oceánicas, sin que se pueda hablar de costa terrestre, y recibe su nombre del alga flotante que lo cubre, Sargassum. El Parque Nacional de Yellowstone es el hogar de un supervolcán. Debajo del Parque Nacional de Yellowstone se encuentra un supervolcán activo, una distinción otorgada a los volcanes que han visto al menos una explosión liberando más de 240 millas cúbicas de material. El volcán de Yellowstone en realidad ha experimentado 3 erupciones muy grandes, 2 de las cuales calificaron como super, aunque afortunadamente para los visitantes del parque, la más reciente fue hace 640.000 años. Hoy, las raíces volcánicas del parque son evidentes en sus aguas termales, ollas de barro y géiseres de fama mundial. Sudán tiene más pirámides que Egipto. Las pirámides de Giza en Egipto pueden considerarse una de las maravillas del mundo, pero Sudán tiene casi el doble de pirámides. Sudán tiene entre 200 y 255 pirámides conocidas, construidas por los reinos cushitas de Nubia. Todo esto en comparación con las 138 pirámides relativamente insignificantes de Egipto. Dentro del Sáhara todavía se pueden visitar las pirámides antiguas y reconstruidas de Meroe. La roca más grande del planeta está en Australia. A pesar de su nombre, el Monte Augusto no es una montaña, sino una roca muy grande. Ubicada en el interior de Australia, la roca tiene más de 701 metros de altura y se puede ver desde casi 160 kilómetros. La roca es casi el doble del tamaño de Ayers Rock, que es la roca de granito más famosa del Outback, y tiene 1.650 millones de años. Damasco es la ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. Puede que hayas pensado que Jerusalén o Atenas eran las ciudades más antiguas del mundo, pero ese honor le corresponde a Damasco, en Siria. Continuamente habitada desde hace al menos 11.000 años. Fue nombrada capital árabe de la cultura en 2008. Damasco tiene más de 125 monumentos que muestran sus diferentes periodos de la historia, desde el tercer milenio antes de Cristo, incluida la gran mezquita de los omeyas, construida en el siglo VIII. Hoy en día, la ciudad es el hogar de 1,7 millones de personas. El continente de África abarca los 4 hemisferios. El único continente del mundo que se asienta en los 4 hemisferios, o sea, norte, sur, este y oeste, es África, con casi 12 millones de millas cuadradas y el 6% de la superficie total del planeta Tierra. África está compuesta por 54 países, el mayor de los cuales es Argelia. Kentucky, en Estados Unidos,
tiene más cuevas que cualquier otro lugar en la Tierra. El sistema de cuevas de Kentucky, llamado Mammoth Cave, tiene casi 643 kilómetros de largo, y eso es solo lo que se ha explorado. Los científicos creen que hay 321 kilómetros más de cuevas sin explorar, lo que hace que el sistema de cuevas sea el más grande de la Tierra. Estambul es la única ciudad de ese tamaño que descansa sobre dos continentes. Estambul se encuentra tanto en Europa como en Asia, y el estrecho del Bósforo atraviesa su centro. Puedes cruzar el puente del Bósforo entre los dos lados, y el lado europeo más poblado sirve como centro comercial e histórico. La ciudad más grande de Turquía y la ciudad más grande entre dos continentes, con 14 millones de habitantes, tiene una historia de 2000 años que incluye ser la capital de los imperios romano, bizantino y otomano. Otras ciudades que descansan en dos continentes incluyen Suez o el Kantara en Egipto, entre África y Asia, Oremburgo, Magnitogorsk, Perburlarsk y Ekaterimburgo en Rusia, que están entre Europa y Asia, Atirau y Oral en Kazajistán, también entre Europa y Asia, Kannakale en Turquía, también entre Europa y Asia, y Ciudad de Panamá entre América del Norte y del Sur. Alaska es el hogar de las ciudades más grandes de América. Nueva York y Los Ángeles pueden estar más pobladas que cualquier ciudad de Alaska, pero según la masa de tierra, Alaska alberga algunas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Sitka, en Alaska, puede tener poco más de 10.000 residentes, pero la ciudad se extiende por más de 7.251 kilómetros cuadrados. La ciudad de Nueva York, como punto de comparación, tiene solo 782 kilómetros cuadrados. Juneau, con más de 31.000 habitantes, ocupa 6.992 kilómetros cuadrados. Tiny Wrangell, Alaska, con poco más de 2.300 residentes, se extiende por más de 6.474 kilómetros cuadrados. Y Anchorage, con 11.429 kilómetros cuadrados, tiene 301.000 habitantes. La gran mayoría de la población de la Tierra está en el norte. El hemisferio norte alberga el 90% de la población total de la Tierra. La Tierra es el hogar de 7.300 millones de personas. Sin embargo, 6.570 millones viven al norte del Ecuador en América del Norte, Europa, la mayor parte de África y Asia, e incluso algunas partes de América del Sur. El lugar más profundo de la Tierra está en el Océano Pacífico. La fosa de las Marianas en el Océano Pacífico es el lugar más profundo en la superficie de la Tierra, con una pequeña depresión llamada Challenger Deep en la parte más profunda de la fosa. La depresión alcanza casi 10 kilómetros. El ferrocarril transiberiano de Rusia cruza 3.901 puentes. Si deseas tomar el tren a través de Rusia, deberás reservar 7 días para una ruta directa que no se detiene, cruzando las 11 horas horarias. Nieva en el desierto del Sáhara. Con temperaturas que alcanzan los 136 grados Fahrenheit o 57 grados Celsius, el desierto del Sáhara
en el norte de África rara vez se enfría lo suficiente como para que nieve, pero no es inaudito. La temperatura del Sáhara tiene un promedio de 30 grados, pero por las noches el frío se instala y tiene un promedio de 12 grados. En enero de 2018, el Sáhara recibió su tercera nevada en 40 años, y antes de eso se registraron nevadas en 2016 y 1979. El nombre completo de Bangkok está compuesto de 163 letras y es la ciudad con el nombre más largo. Y el nombre sería Krung Thep Mahanakon Amon Rattanakosin Mahintara Yuthaya Mahadilok Phop Nofarat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Pimam Awatan Sathit Sakazatilla Witnasukam Prasit. Y en lugar de usar este nombre de 21 palabras, la ciudad usa su apodo ampliamente conocido, Bangkok. La mayor concentración de lagos está en Canadá. El 9% de Canadá es un lago de agua dulce y, con 31.751 lagos, el país tiene más lagos que cualquier otra parte del mundo. Esas masas de agua también tienen un alcance impresionante, ya que 561 de los lagos de Canadá miden más de 160 kilómetros cuadrados. 42 edificios de la ciudad de Nueva York tienen sus propios códigos postales. La ciudad es conocida por sus asombrosos rascacielos, y algunos son tan épicos que tienen sus propios códigos postales. El Empire State Building, el MetLife, el Woolworth y el Chrysler son algunos de los edificios que cuentan con esta distinción. Curiosamente, el tamaño no es necesariamente el factor decisivo en esto, ya que el edificio más alto de la ciudad, el One World Trade Center, no tiene su propio código postal. En cambio, el volumen de correo es el determinante principal. El Empire State Building, por ejemplo, tiene 150 empresas que reciben correo, lo suficiente como para garantizar que la estructura tenga un código postal propio. Dos islas a 3,8 kilómetros de distancia están a 20 horas de diferencia. Entre Estados Unidos y Rusia se encuentran las Islas Diómedes. Los dos países dividen las islas, con la Gran Diómede ubicada en Rusia y Pequeña Diómede en América, separadas por la frontera internacional y la línea de fecha. Debido a esto, aunque las islas están separadas por 3,8 kilómetros, hay una diferencia horaria de 20 horas entre ellas. Este rasgo único es la razón por la cual Gran Diómede se llama la Isla de Mañana y Pequeña Diómede se llama la Isla del Ayer. La Tierra tiene suficiente oro para cubrirse con él. La fiebre del oro ha terminado, pero hay suficiente oro en el núcleo del planeta para cubrir toda la Tierra con una capa de 45 centímetros del mineral. Papá Noel vive en una isla. El Polo Norte no está hecho de tierra, en cambio está formado por casquetes polares y icebergs flotantes. Si Santa Claus fuese real, su hogar estaría flotando.
Debido a que los casquetes polares se mueven constantemente, el Polo Norte también se mueve. El agua cubre la mayor parte del planeta, pero la mayor parte no puede ser utilizada por humanos. El 71% de la Tierra está compuesto de agua, pero los humanos solo pueden utilizar el 0,007%. ¿Cómo puede ser esto así? Por un lado, solo el 2,5% de agua es dulce, el resto es salino y de origen oceánico. Y además, de este agua dulce, solo el 1% es de fácil acceso. El resto queda atrapado en glaciares y campos de nieve. El lugar más remoto de la Tierra es Punto Nemo, oficialmente llamado el Polo Oceánico de Inaccesibilidad. Punto Nemo está a 1.609 kilómetros de cualquier tierra en cualquier dirección. Punto Nemo está en medio de la nada. Nemo en latín significa apropiadamente nadie. Las personas más cercanas a Punto Nemo son los astronautas en la Estación Espacial Internacional cada vez que pasan por encima del punto, a 258 millas de distancia. La mayor parte de la costa de Estados Unidos está en Alaska. California puede tener una costa larga, pero no se acerca a la de Alaska. De hecho, más de la mitad de la costa de todo el país se encuentra en Alaska. La costa de este estado, incluidas sus islas, es de 10.686 kilómetros. Una gota de agua tarda 90 días en recorrer el río Mississippi. Una gota de agua tarda aproximadamente 3 meses en recorrer el río Mississippi, el más largo de los Estados Unidos, con 3.778 kilómetros. Si dejas caer el agua en su fuente más septentrional en Minnesota, no llegará al final, en el Golfo de México, hasta 90 días después. Carolina del Norte tiene un terreno que pertenece a Inglaterra. A lo largo de los Outer Banks, en Carolina del Norte, en el pequeño pueblo de Ocracoke, hay tierras arrendadas oficialmente para siempre a Inglaterra. En realidad, es un cementerio y monumento conmemorativo. El sitio honra al HMT Bedfordshire, un barco naval inglés que patrulló las aguas costeras durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Bedfordshire fue hundido por un torpedo de un submarino alemán, los 37 marineros a bordo murieron y la mayoría nunca se recuperó. Sin embargo, 4 cuerpos llegaron a la costa y están enterrados en un cementerio arrendado a perpetuidad a los británicos, para que los hombres puedan permanecer en su tierra natal. El Mar Muerto se está hundiendo. Ya 423 metros bajo el nivel del mar, el Mar Muerto tiene la elevación terrestre más baja y se está hundiendo. Los investigadores han encontrado que el nivel de la superficie del mar salado está cayendo más de 0,9 centímetros por año. Pero no te hundirás en el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene de 8 a 9 veces más sal que los océanos y mares del mundo, lo que permite una flotabilidad muchísimo mayor. Podrías caminar desde Rusia a Alaska. Un tramo de 4 kilómetros divide la isla Gran Diómede de Rusia de la isla Pequeña Diómede en Alaska. En invierno, el agua que separa las dos islas se congela, lo que te permite caminar de un destino a otro.
un pueblo en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, tiene un solo residente. La única ciudad incorporada en los Estados Unidos con una población de una persona se encuentra en Monowi, Nebraska. Elsie Eiler, la única habitante, se paga impuestos a sí misma y otorga su propia licencia de licor. Hay 7.000 islas del Caribe. Es posible que conozcas las 26 naciones insulares del Caribe que están habitadas, pero en realidad hay 7.000 islas en 1 millón de millas cuadradas que conforman las islas del Caribe en total. Grecia tiene más de 200 islas habitadas. En total, el número de islas en el país está entre 1.200 y 6.000, dependiendo de su definición de lo que es una isla. Pero cuando se habla de las que están habitadas, las estimaciones están entre 166 y 227. El monumento de guerra más grande del mundo es una carretera. Cuando los soldados regresaron de la Primera Guerra Mundial a Australia, se les ofreció trabajo para construir una carretera a lo largo de la costa de la isla. En el momento de su finalización en 1932, Great Ocean Road se extendía 241 kilómetros. El camino estaba dedicado a los soldados perdidos en la guerra, por lo que es el monumento de guerra más grande del mundo. Hay un país que tiene 840 idiomas. Ese es el número de idiomas que se hablan actualmente en Papúa Nueva Guinea. Solo 2 países de América del Sur no limita con Brasil. Brasil es tan grande que ocupa 85.157 kilómetros cuadrados de América del Sur. Y tan solo Ecuador y Chile, ambos en la costa oeste, están separados de Brasil por otras naciones. La temperatura más fría jamás registrada fue de menos 89,2 grados Celsius. En 1983, la estación soviética Vostok registró esta temperatura en la Antártida. Y la temperatura más alta fue de 56,7 grados Celsius. En 1913, la Organización Meteorológica Mundial registró esa temperatura en el Valle de la Muerte, en California. Nieva en Hawái. Los volcanes de Hawái son lo suficientemente altos como para que, aunque las costas estén llenas de palmeras y temperaturas tropicales, las cimas de las montañas pueden ver nieve en el invierno. Mauna Kea, Mauna Loa en la Isla Grande y Haleakala en Maui reciben nevadas en los meses de invierno. De hecho, Mauna Kea significa montaña blanca debido a su capa de nieve. Brasil tiene más de 300 tribus indígenas. El 13% de Brasil es el hogar de sus indígenas. Brasil registra 690 territorios como tribales, con unas 305 tribus que suman casi 900.000 personas. Los leones están extintos en 26 países de África. El rey de la jungla una vez vagó por todos los países de África. Hoy en día se estima que quedan entre 23.000 y 39.000 leones en el continente.
y 26 países de África ya no tienen leones. Los Alpes de Australia reciben más nieve que los Alpes suizos. A lo largo de la frontera de Nueva Gales del Sur y Victoria se encuentran los Alpes australianos, que brindan a los esquiadores australianos un lugar para disfrutar de la nieve durante los meses de invierno, de junio a septiembre. Debido a la proximidad de la costa, los Alpes australianos reciben más nevadas cada año que las suizas sin salida al mar. Y la isla de arena más grande del mundo también está en Australia. Creada por la arena que se desprendió de la Tierra durante miles de años, Fraser Island es la isla de arena más grande del mundo. La isla frente a la costa de Australia mide 122 kilómetros de largo por 21 kilómetros de ancho. La longitud de la isla es la razón del nombre de su playa, 75 Mile Beach. India alberga el campo de cricket más alto del mundo. El cricket es extremadamente popular en la India. Para garantizar que sus estudiantes tuvieran un campo dedicado al deporte, la escuela militar de Chail construyó el Chail Cricket Ground, el más alto del mundo, establecido en 1893. Chail Cricket Ground está a 2,4 kilómetros sobre el nivel del mar en Himachal Pradesh. Perú tiene islas flotantes en un lago. En lo alto de Perú, en el lago Titicaca, hay una tribu de personas que viven en islas hechas de juncos flotantes. Apilando cañas sobre cañas, la gente de las tribus vive en casas construidas sobre las cañas. Incluso tienen una cancha de fútbol construida con juncos. La ciudad flotante de Puno fue construida originalmente sobre juncos para que pudiera alejarse fácilmente de cualquier peligro. Hoy en día, los turistas acuden en masa para ver las islas flotantes de este lago. El vuelo más corto del mundo tarda 57 segundos. Puedes viajar en el vuelo comercial más corto del mundo cuando viajas entre West Rye y Papa West Rye en Escocia. El vuelo de 2,7 kilómetros en Logan Air conecta las islas en solo 57 segundos. Y el vuelo más largo del mundo dura 19 horas. Por el contrario, el vuelo comercial más largo del mundo conecta Newark, Nueva Jersey, con Singapur en 19 horas. El vuelo recorre más de 15.288 kilómetros. Rusia es el hogar de la montaña más alta de Europa. Los Alpes son más famosos, pero el pico más alto de Europa se encuentra en realidad en Rusia, y es el monte Elbrus, midiendo 5,6 kilómetros sobre el nivel del mar. Y Rusia también alberga el lugar habitado más frío de la Tierra, porque los residentes de la Antártida no viven en ciudades permanentes. En 1924, Oymyakon, en Rusia, alcanzó un mínimo histórico de menos 71 grados Celsius. Las temperaturas normales de invierno en realidad promedian un relativamente cálido de menos 50 grados Celsius. En el extremo opuesto del espectro meteorológico se encuentra Dalol, Etiopía, el lugar habitado más cálido del planeta. Las temperaturas promedio alcanzan los 41 grados Celsius.
necesitarás un paraguas en Mawsyn Ram. Esta zona de la India es el lugar más húmedo de la Tierra. El pueblo del noroeste recibe en promedio 18 metros de lluvia cada año. Los valles secos de la Antártida están completamente libres de lluvia y no han tenido una sola gota de lluvia o nieve en casi 2 millones de años. Los científicos atribuyen esto a la atracción gravitacional de la Tierra. Llévate un par de botas calientes a Aomori. Para obtener la mayor cantidad de nieve, diríjase a Aomori, en Japón. El mar de Japón contribuye a la precipitación invernal, dando a la ciudad de montaña unas nevadas anuales de más de 7 metros. Y cuando se trata del lugar más soleado para estar, Estados Unidos se lleva el honor. Yuma, en Arizona, tiene un promedio de más de 4.000 horas de luz al año, 11 horas al día durante el invierno y 13 horas en los días de verano. Portugal ocupa 3 continentes. Portugal, ubicado en Europa Occidental, tiene 2 colecciones de tierra que lo ubican en 3 continentes diferentes. El archipiélago de Madeira está más cerca de África que de Europa, mientras que el archipiélago de las Azores está más cerca de América del Norte. Oriente Medio importa arena de Australia. Puede haber mucha arena en Oriente Medio, pero no el tipo de arena que se necesita para poder construir. Es por eso que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos importan la arena de Australia. El Caribe es el más profundo de los 7 mares y su punto más bajo, con una caída de más de 7,62 kilómetros, la fosa de las Caimán, se encuentra entre las islas Caimán y Jamaica. Los huracanes golpean China más que cualquier otra nación. Los huracanes no solo golpean el Caribe o Oceanía, donde se les conoce como tifones. China ha sido azotada por más de 172 huracanes en su territorio continental desde 1970. El tifón más grande que azotó fue Ramasun en 2014, en el que los vientos alcanzaron 257 kilómetros por hora. El museo más pequeño del mundo mide 3,3 metros cuadrados. Ubicado en el número 4 de Cortlandt Alley, en la ciudad de Nueva York, hay un hueco de ascensor de 3 metros cuadrados que se ha convertido en un museo que explora la humanidad moderna. Este mini museo está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. 14 países tienen menos del 1% de bosques y 3 no tienen ninguno. El Banco Mundial revisó en 2013 la masa de tierra que cada país tiene dedicada a los bosques. Lamentablemente, 14 países tienen menos del 1% de la tierra dedicada a los árboles y 25 tienen menos del 3%. Qatar, Groenlandia y San Marino se registraron con un 0%. Más de 3.100 especies animales se encuentran en Brasil. De las especies de animales conocidas, Brasil alberga 3.172 de ellas, lo que lo convierte en el país con más animales, y de esas especies, 383 de ellas están en peligro de extinción.
pero se pueden encontrar más aves en Colombia. Al norte de Brasil, Colombia tiene más especies de aves que su vecino más grande. Brasil tiene 1.813 especies, mientras que Colombia tiene 1.878. De ellas, 126 están amenazadas en Colombia y 175 en Brasil. Y también la mayoría de las especies de orquídeas del mundo. Como la flor nacional de Colombia, las orquídeas son motivo de orgullo para el país, que tiene más especies que cualquier otro lugar de la Tierra. Hay alrededor de 4.000 especies de orquídeas en el mundo y encontrarás más de 1.500 de ellas en Colombia. Las montañas más antiguas del mundo son el cinturón de piedra verde de Barberton en Sudáfrica. Se dice que estas viejas montañas datan de hace 3.500 millones de años y el pico más alto se encuentra a 1.700 metros. El árbol más alto del mundo está escondido. Con una altura de poco más de 115 metros, se cree que una secuoya de California es el árbol más alto del mundo, nombrado Hiperión, y se estima que tiene entre 700 y 800 años, pero su ubicación es un secreto para que la gente no pueda llegar a él. Islandia es el único país del mundo donde estás a salvo de los mosquitos, porque no viven en esa isla europea. China es el hogar del puente más alto. El puente Duge-Beipanjiang, de 1,3 kilómetros de largo, atraviesa un valle de una profundidad de 565 metros. El líder mundial de producción de coco es Indonesia, que genera 201,7 millones de toneladas anuales. El río más pequeño atraviesa Montana. Con solo 61 metros, el río Row en Montana es el río más corto del planeta. La bandera de Nepal es la única bandera del mundo que no es un rectángulo. Sus dos triángulos son una combinación de banderines para mostrar las montañas del Himalaya del país. El puente más largo que atraviesa continuamente el agua se encuentra en Luisiana, Estados Unidos. La calzada del lago Pontchartrain se encuentra sobre 9.500 pilotes de hormigón a lo largo de casi 38 kilómetros. Pero hay un puente en China que es todavía más largo. La colaboración de puente y túnel más larga en el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao de 550 kilómetros. Inaugurado en 2018, el puente presenta un túnel de 6,7 kilómetros en un canal lleno de buques de carga. El puente, que costó 17.000 millones, acortó el viaje de 4 horas entre Hong Kong y Zhuhai a solo 45 minutos. El rascacielos más pequeño del mundo tiene 4 pisos de altura. Construido en Wichita Falls, Texas, en 1919, el edificio Newby McMahon mide 40 pies de altura y recibe el apodo de el rascacielos más pequeño del mundo. Y el rascacielos más alto tiene 163 pisos. El Burj Khalifa, construido en 2008, se eleva sobre su ciudad a 828 metros. El 50% de los canadienses vive en una pequeña porción de tierra.
Si observas el paralelo 49, que divide aproximadamente los Estados Unidos y Canadá, obtendrás una porción muy pequeña desde este último debajo de la línea. Aún así, aproximadamente la mitad de los canadienses viven en esa pequeña parte del territorio. El olivo más antiguo del mundo tiene entre 4.000 y 5.000 años. Se llama al-Badawi y lo puedes encontrar en la ciudad de Belén. Se cree que la elaboración de aceite de oliva en la región se remonta a hace unos 8.000 años. Los elefantes pigmeos solo existen en Borneo. La isla de Borneo está dividida entre Malasia, Brunei e Indonesia, aunque esta última reclama la mayor parte. Si bien hay otras especies importantes como los orangutanes, tigres y rinocerontes, estos también residen en la cercana isla de Sumatra. Sin embargo, los elefantes pigmeos residen exclusivamente en Borneo. Egipto está ubicado tanto en África como en Asia. Aunque Egipto se encuentra como un país africano, tiene una península en Asia. Esta península está separada de África únicamente por el pequeño canal de Suez. El desierto más grande del mundo no está donde tú crees. Si tuvieses que adivinar cuál es el desierto más grande del mundo, probablemente elegirías el Sáhara o el desierto del Gobi. Pero, de hecho, el honor es para el gigantesco continente de la Antártida. Dado que un desierto se define como un área seca con vegetación baja, la Antártida cumple los requisitos, incluso si se ve diferente de lo que normalmente imaginamos como un desierto. Solo 5 países tienen osos polares. Esta especie de aspecto tierno pero muy agresiva reside dentro del círculo polar ártico. Esto significa que los encontrarás solo en 5 países: Noruega, Rusia, Canadá, Dinamarca y Estados Unidos. Pero en Dinamarca los osos polares se pueden ver solo en Groenlandia, y en los Estados Unidos tan solo Alaska tiene el honor. Y solo puedes ver narvales en 4 países. Pocas personas en este mundo podrán ver al casi mítico narval. Esta especie única de ballena no puede mantenerse en cautiverio. No migra largas distancias y necesita temperaturas extremadamente frías para poder sobrevivir. Solo los encontrarás en Canadá, Dinamarca, Groenlandia, Noruega y Rusia. Perú tiene pingüinos nativos. Aunque la mayoría de las especies de pingüinos viven más al sur, los pingüinos de Humboldt se pueden encontrar bastante al norte a lo largo de la costa de Perú y en algunas partes de Chile. Alaska tiene más terremotos que California. California es famosa por sus terremotos, pero Alaska es en realidad el estado de Estados Unidos que más sufre por el desastre natural. Dado que el estado tiene alrededor de 130 volcanes, no debería sorprendernos. En noviembre de 2018, Alaska sufrió un terremoto de magnitud 7.0 que sacudió la ciudad de Anchorage. La capa de hielo de la Antártida es más grande que los Estados Unidos. La capa de hielo de la Antártida es el trozo gigante de hielo que forma el continente de la Antártida. La hoja es tan grande que excede el tamaño de los Estados Unidos. La capa de hielo tiene 5,4 millones de millas cuadradas, mientras que los Estados Unidos tienen 3,78 millones de millas cuadradas. Existen
los lagos y los ríos submarinos. Aunque extraño, este fenómeno natural realmente ocurre. Pasa cuando el agua salada se concentra en cantidades densas en el fondo del océano, causando que las áreas se corroan y colapsen. Cuando esto sucede, el agua llena los nuevos agujeros, actuando de manera diferente a como lo hace fuera de ellos. Los ríos y lagos submarinos, generalmente llamados estanques de salmuera, pueden tener corrientes diferentes a las del agua que los rodea. Y también los volcanes submarinos. Todos sabemos que los volcanes surgen del océano, pero la mayoría de nosotros no pensamos en lo que sucede cuando no son lo suficientemente altos como para emerger a la superficie. Los volcanes submarinos continúan activos e incluso entran en erupción como lo hacen sobre el agua. La lava se derrama en el océano cuando lo hace. La actividad volcánica que ocurre bajo el agua crea ecosistemas únicos para las especies marinas. Puedes entrar en una cámara de magma volcánica en Islandia. No muy lejos de la capital islandesa de Reykjavik se encuentra un volcán inactivo que es el único lugar del planeta donde puedes entrar en una cámara de magma. Rusia tiene una octava parte de la masa terrestre de la Tierra. Todos sabemos que Rusia es gigantesca, de hecho es el país más grande del mundo, y aún así es impactante saber cuán grande es. El enorme país tiene una octava parte de la masa terrestre total del planeta, y podrías meter casi 2 Canadás enteras dentro de él. Australia tiene un diámetro más ancho que el de la Luna. A la hora de medir diámetros, Australia es más grande que nuestro satélite. El diámetro de la Luna es de 3.399 kilómetros, mientras que el de Australia mide 3.999 kilómetros. Australia y Nueva Zelanda no están realmente tan cerca. Aunque en el mapa Australia y Nueva Zelanda parecen ser vecinos acogedores, los países en realidad no son tan cercanos. La distancia entre el centro de Australia y el centro de Nueva Zelanda es de 4.155 kilómetros. Esto es más largo que la distancia de Londres, Inglaterra, a Rabat, Marruecos, que es 2.016 kilómetros. Existen 195 países reconocidos en el mundo. El Vaticano es el país más pequeño tanto en masa como en población. Según la masa terrestre, la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo y tiene solo 0,5 kilómetros cuadrados. El Vaticano es casi 120 veces más pequeño que Manhattan. Eratóstenes inventó la geografía en el siglo III a.C. Eratóstenes no fue el primer erudito en escribir sobre la Tierra. Sin embargo, fue el primero en teorizar y especular correctamente la mayoría de los fundamentos que aplicamos a día de hoy. Publicó su libro Geografía en 2 volúmenes. El primer volumen recopiló los conocimientos existentes sobre geografía, junto con sus teorías sobre la validez de las afirmaciones, y el segundo volumen explicaba su fórmula para calcular la circunferencia de la Tierra. Asia es el continente más grande del mundo.
ocupa el 30% de la masa terrestre y no solo es el más grande, sino que también es el continente más poblado con 4.627.028.167 habitantes a fecha del 2020. Australia es el continente más pequeño. Y además de ser el continente más pequeño, Australia también es el más plano, el más bajo y el más seco de todos. Sin embargo, es el sexto país más grande del mundo por área total y es el país más grande de Oceanía. Los historiadores creen que los 7 continentes provienen de un supercontinente. Aunque hay muchas teorías sobre el origen del mundo, los expertos creen ampliamente que Pangea fue el primer continente. Según esta teoría, Pangea existió a finales del Paleozoico y principios del Mesozoico, hace unos 175 millones de años. El desplazamiento de las placas tectónicas provocó la ruptura del supercontinente. De acuerdo con la teoría de la deriva continental, fueron los restos fragmentados de Pangea los que eventualmente formaron los 7 continentes. La Antártida tiene casi toda el agua dulce del mundo. La capa de hielo de 14 millones de kilómetros cuadrados en la Antártida es la mayor masa de hielo del planeta y contiene el 90% del agua dulce del mundo. El Polo Norte se mueve constantemente. Puede que no lo parezca, pero el Polo Norte no está hecho de tierra. En cambio, los casquetes polares comprenden el Polo Norte y como tal siempre está a la deriva y en movimiento. Holanda y los Países Bajos son 2 cosas distintas. Holanda y los Países Bajos tienden a usarse indistintamente cuando se habla de un país específico de la Europa occidental, pero no son lo mismo. Los Países Bajos es un país con 12 provincias, incluidas las regiones de Holanda Septentrional y Holanda Meridional. Llamar a los Países Bajos Holanda sería básicamente como referirse a los Estados Unidos como Texas o Nueva York. La Estatua de la Libertad no está técnicamente en Nueva York. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Nueva York desde su construcción en 1875. Pero la colosal estructura es parte de Nueva York solo porque la Corte Suprema lo consideró así en 1987. Sin embargo, geográficamente está ubicada en el lado de Nueva Jersey de la línea estatal e incluso figura en el registro de lugares históricos de Nueva Jersey. El río Nilo no es el río más largo de la Tierra. El río Nilo se acredita en gran medida como el río más largo de la Tierra. Si bien tiene una longitud impresionante de aproximadamente 4.123 millas, los científicos de la expedición descubrieron recientemente que el río Amazonas es aproximadamente 65 millas más largo que el Nilo. La pirámide más grande del mundo no está en Egipto. Las pirámides más famosas y misteriosas de la Tierra son sin duda las pirámides de Giza en el Cairo, Egipto. Pero la pirámide más grande del mundo se encuentra en realidad en México. La Gran Pirámide de Cholula, también conocida como Tlaxihuatepel, se considera la pirámide más grande por volumen conocida que existe. Hay zonas horarias en la Antártida. Muchas personas asumen erróneamente que, debido a su ubicación, la Antártida está libre de zonas horarias, cuando en realidad es todo lo contrario. Hay alrededor de 9 zonas horarias en el continente helado
que siguen varios centros científicos y laboratorios de investigación. El río Mississippi no es el más largo de los Estados Unidos. El río Missouri es en realidad el que tiene el título de ser más largo, aproximadamente 138 millas más que el Mississippi. Terra Nova se convirtió recientemente en parte de Canadá. La provincia más oriental de Canadá se ha convertido en un popular destino turístico para los canadienses y los viajeros internacionales, por su inigualable marisco, cultura de la bebida y esplendor natural. Pero la provincia se convirtió en parte oficial de Canadá muy recientemente. La 16ª isla más grande del mundo se unió a Canadá el 31 de marzo de 1949. Antes de eso funcionaba como una colonia de Inglaterra. La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos se conocía originalmente como el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del río Porciúncula, pero se acortó a Los Ángeles en 1850 cuando California finalmente se convirtió en parte de los Estados Unidos. Los tiburones pueden meterse en los ríos. Suena como la trama de una mala película de tiburones de Hollywood, pero en realidad es cierto. Los tiburones toro son una especie de tiburón particularmente agresiva que tiene la habilidad especial para nadar en los ríos. Se han encontrado en ríos como el Zambezi en África y el Mississippi en Estados Unidos. Y los tiburones también pueden meterse en los lagos. Como si eso no fuera suficientemente malo, los tiburones toro también son comunes en el Gran Lago de Nicaragua, y debido al aumento de las temperaturas se están abriendo camino hacia más lagos. No todas las islas de las Maldivas son reales. Maldivas se ha convertido en sinónimo de vacaciones de lujo en la playa. Sus bungalows sobre el agua son los sueños de todo viajero. Sin embargo, no todas las islas idílicas del país son reales. La más famosa de las islas artificiales de las Maldivas es Hulhumal, que se construyó como respuesta directa a la amenaza del cambio climático. Sin ríos en Arabia Saudita. Arabia Saudita no tiene lagos, ríos o áreas abundantes con vegetación natural debido a que no llueve. La gente de Arabia Saudita usa plantas desalinizadoras y oasis para obtener suficiente agua. Los esfuerzos nacionales trajeron cambios a los desiertos de Arabia Saudita y crearon más demandas de recursos de agua. El mejor ejemplo es el intenso verdor de diferentes regiones, aunque esta vegetación no es creada por la naturaleza. La altura de los Himalayas está aumentando. La altura de los Himalayas aumenta cada año a 1,5 centímetros o 0,6 pulgadas. Es fácil entender esa razón con la teoría de la deriva continental. La altura está cambiando debido al movimiento de las placas tectónicas. El nombre Canadá proviene de palabras iroquesas como Kanata, que significa asentamiento o aldea. El nombre hace referencia a un área topográfica donde los habitantes comparten rasgos culturales como el idioma. La primera ciudad con 1 millón de habitantes. Roma fue la primera ciudad en alcanzar el 1 millón de habitantes en el año 133 a.C. Londres y Nueva York llegaron a esa línea en 1810 y 1875 respectivamente. Hoy en día hay más de 300 ciudades en todo el mundo
con más de 1 millón de habitantes. Una isla que cambia de dueño cada 6 meses. La llamada Isla de los Faisanes cambia de país cada 6 meses. Esta isla está situada en el río Bidasoa y es propiedad conjunta de Francia y de España. Permanece bajo dominio español durante los 6 meses de un año y los 6 meses restantes bajo regulación francesa. Una versión del Mar Muerto en Canadá. El Mar Muerto significa agua donde no puedes hundirte. La concentración de sal hace que este mar sea denso en comparación con el agua dulce. Y si estás en Canadá, puedes ver un mar muerto, como el lago Saskatchewan Little Manitou. Los manantiales subterráneos alimentan este lago y su contenido de sales minerales es de 180.000 miligramos litro. El Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos, es el cañón más grande del mundo. Sus laderas empinadas han sido excavadas por el río Colorado en una longitud de más de 440 kilómetros. La frontera internacional más larga se encuentra entre Canadá y los Estados Unidos. Esta frontera tiene 8.890 kilómetros de largo y limita con 8 provincias o territorios canadienses y 13 estados de los Estados Unidos de América. En total, el 71% de la Tierra está cubierta de agua. China tiene la población más grande del mundo. La población de China es de 1.420 millones de personas a partir de 2021, lo que representa casi el 20% de la población mundial. Un agujero en la Tierra de más de 12.000 metros de profundidad. Hay un agujero hecho por el hombre en la Tierra que mide 12.261 metros. Nombrado Kola Super Deep Borehole, fue el resultado de un proyecto de perforación científica de la Unión Soviética. El proyecto se detuvo porque las temperaturas subterráneas alcanzaron la friolera de 180 grados Celsius. El monte Thor o Thor Peak en la isla de Baffin en Canadá tiene la caída vertical más grande del mundo. Posee una elevación de 1.674 metros y cuenta con la caída vertical más grande del mundo a 1.249 metros. Noruega está al norte, al sur, al este y al oeste de Finlandia. El lago más grande de África es el lago Victoria, ubicado en el este de África en la frontera de Uganda, Kenia y Tanzania. Es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, después del lago Superior en América del Norte. El lago Victoria fue nombrado por John Hanning Speke, un explorador británico y el primer europeo en ver el lago en 1858, y lo hizo en honor a la reina Victoria. El país menos densamente poblado. El país con la densidad de población más baja del mundo es Mongolia, con una densidad de población de aproximadamente 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Sus 2 millones de habitantes ocupan más de 1.553 kilómetros cuadrados de tierra.
La densidad general de Mongolia es limitada, ya que solo una pequeña proporción de la tierra puede usarse para agricultura, y la gran mayoría de la tierra solo puede usarse para el pastoreo nómada. Y la última, la número 135. El río más largo de Rusia y Europa es el río Volga, que fluye completamente dentro de Rusia durante 3.685 kilómetros. Su fuente está en las colinas de Valdai, cerca de la ciudad de Rzev, y desemboca en el mar Caspio en la parte sur de Rusia. El río Volga es navegable en gran parte de su longitud y, con la adición de presas, se ha vuelto muy importante para la energía y el riego. Los canales lo conectan con el río Don, así como con los mares Báltico y Blanco.